¿Sabías que la reina más famosa de Francia era capaz de gastar miles de libras en un solo vestido mientras su pueblo moría de hambre? Y no solo eso, algunos cronistas cuentan que organizaba fiestas tan extravagantes que rozaban lo grotesco, con imitaciones de banquetes, teatros privados y animales exóticos en su palacio. Sí, hablamos de María Antonieta, la mujer que convirtió el lujo en arte y la decadencia en espectáculo. Prepárate, porque hoy te voy a contar cómo la vida de una reina terminó siendo tan absurda y morbosa que todavía da que hablar siglos después. En 1770, una niña de 14 años llamada María Antonieta llega a Versalles, recién casada con el delfín Luis XVI. Imagina la escena, una adolescente entrando en un mundo donde cada mirada, cada vestido y cada sonrisa era juzgada por toda la corte. Desde el principio, la joven austríaca fue etiquetada como extravagante. Su peinado podía medir más de 1 metro de altura. Sus vestidos estaban bordados con oro y diamantes que hoy equivaldrían a cientos de miles de euros. Gastaba en perfumes, joyas y pelucas mientras las calles de París se llenaban de hambre y miseria. La prensa de la época, aunque limitada, comenzó a murmurar: «Esta niña juega a ser diosa, mientras la nación se ahoga en pan duro». Pero María Antonieta no se detenía. Organizaba fiestas privadas en el Petit Trianon, un palacio pequeño dentro de Versalles donde podía evadir las normas y vivir como quería. Se rodeaba de amigas influyentes, imitaba a campesinas en teatros ridículos y decoraba sus jardines con figuras y miniaturas de banquetes. Todo parecía una fantasía o una película de horror glamurosa. Desde su llegada, fue vista no como una futura reina, sino como un espectáculo. Su vida no era una biografía, era una obra de teatro donde el público era toda Francia y el escenario, el palacio más opulento del mundo. Cada día, la corte esperaba ver con qué nuevo capricho sorprendería. Se decía que cambiaba de atuendo varias veces al día, cada uno más costoso que el anterior. La gente en París apenas tenía para comer, y en Versalles se jugaban fortunas en las mesas de cartas. Esta desconexión brutal entre la realeza y el pueblo sería la mecha que encendería la revolución. Pero María Antonieta no se conformaba solo con vestidos y fiestas. Su obsesión por el lujo rozaba lo surrealista y bizarro. Por ejemplo, el banquete imaginario. Organizaba comidas teatrales con platos falsos, decoraciones imposibles y animales vivos como parte del espectáculo. También tenía su propio zoológico privado. Aves exóticas, pavos reales y hasta monos caminaban libremente por el Petit Trianon mientras los invitados se servían champán. ¿Y qué decir del gasto en moda? En un solo año llegó a gastar lo que hoy equivaldría a millones de euros solo en ropa y peinados. La corte miraba y murmuraba, pero nadie se atrevía a criticarla directamente, excepto los escritores satíricos, que comenzaron a inventar rumores tan grotescos que pasaron a la leyenda. Entre los más escandalosos, y que seguro has oído, está la famosa frase «que coman pastel» al enterarse de la escasez de pan. Aunque hay evidencia de que nunca lo dijo, esta frase se pegó a su imagen como una mancha imborrable. También se decía que organizaba fiestas privadas mientras París estaba al borde de la revolución. Y aunque parte de esto fue propaganda para manchar su nombre, la percepción de María Antonieta como símbolo de decadencia creció hasta límites monstruosos. Su vida se convirtió en una especie de show del absurdo. La gente no solo hablaba de sus gastos, sino de la naturaleza casi teatral de su existencia. Cada fiesta, cada vestido, cada gesto era analizado y exagerado. Ella no era solo una reina, era un personaje de una novela gótica que cobraba vida, para fascinación y horror de quienes la observaban. El Petit Trianon era su refugio, y allí ocurrían cosas que la prensa de hoy calificaría de morbosas y escandalosas. Por ejemplo, los juegos de rol. María Antonieta se disfrazaba de campesina o de noble exótica, y sus amigas la seguían en escenas teatrales con disfraces absurdos. También tenía animales como invitados. Monos, pavos reales, zorros. Caminaban entre la servidumbre y los invitados, causando caos y risas nerviosas. Y por supuesto, las fiestas nocturnas. Celebraciones secretas con luces, música y copas de vino que duraban hasta el amanecer. Lejos de la vigilancia real, donde la extravagancia alcanzaba niveles extremos.
En esencia, el Petit Trianon era un universo paralelo, un escape de la rígida etiqueta de la corte de Versalles. Allí, María Antonieta podía ser quien quisiera, lejos de las miradas críticas. Construyó una aldea rústica de fantasía, la aldea de la reina, donde jugaba a ser una lechera con cubos de porcelana de Sèvres y ordeñaba vacas que habían sido lavadas y perfumadas previamente. Era su forma de buscar una simplicidad que, irónicamente, era increíblemente cara y artificial. Este comportamiento solo alimentó la idea de que estaba completamente desconectada de la realidad. Mientras Francia se hundía en una crisis económica y social sin precedentes, la reina jugaba a la vida pastoril en un escenario de lujo. Este contraste entre su fantasía y la dura realidad de su pueblo fue una de las chispas que finalmente prenderían fuego a la monarquía. El Petit Trianon, su paraíso personal, se convirtió en la prueba definitiva de su indiferencia para el resto del mundo. Mientras ella vivía esta vida de excesos, el pueblo de París sufría hambre, epidemias y una deuda estatal abrumadora. La prensa amarillista y los panfletos revolucionarios comenzaron a retratarla de formas terribles. La pintaban como una reina cruel y despiadada que se burlaba de la miseria ajena, como una especuladora del lujo, gastando en frivolidades mientras la nación se hundía. Se convirtió en una figura casi mítica, una mezcla de glamour, decadencia y terror. Algunos de los rumores más morbosos decían que María Antonieta se reía de los pobres desde su ventana, mientras su corte imitaba bailes ridículos y exóticos en los jardines. Aunque muchas de estas historias eran exageraciones o directamente falsas, creadas por sus enemigos políticos, contribuyeron a construir el mito de la reina del lujo extremo y la decadencia escandalosa. La apodaron Madame Déficit, culpándola de la crisis financiera del país. Circulaban caricaturas y panfletos pornográficos que la acusaban de todo tipo de depravaciones, socavando no solo su reputación, sino la de toda la monarquía. La imagen pública de María Antonieta se había transformado por completo. Ya no era la joven y encantadora princesa austriaca, era el chivo expiatorio de todos los males de Francia. Esta campaña de desprestigio fue increíblemente efectiva y jugó un papel crucial en el estallido de la Revolución. Con la Revolución Francesa ya en marcha, la percepción de María Antonieta cambió de una fascinación morbosa a un odio absoluto. El famoso escándalo del collar, una estafa financiera en la que se usó su nombre sin su conocimiento, la vinculó injustamente con la corrupción y la traición, a pesar de que fue declarada inocente. Sus intentos de escapar del país junto a su familia, en la conocida fuga de Varennes, solo aumentaron la sensación de desconexión y traición hacia su pueblo. Para los revolucionarios, era la prueba definitiva de que los reyes no se preocupaban por Francia. Finalmente, fue arrestada y llevada a juicio. Allí, toda su vida de lujo y extravagancia fue usada en su contra. Fue acusada de conspirar contra la República y de vivir en un derroche inmoral. Su juicio fue una farsa, una formalidad para justificar lo que ya estaba decidido. Su muerte en la guillotina se convirtió en la escena final de una historia bizarra y trágica, una historia que ha perdurado como un poderoso símbolo de decadencia, lujo y escándalo. La reina que llegó a Francia como un símbolo de esperanza y unión, terminó su vida como el símbolo de todo lo que la revolución quería destruir. María Antonieta es mucho más que una reina histórica. Es un espejo de la extravagancia humana, un ejemplo de cómo el lujo extremo y la desconexión con la realidad pueden generar odio y forjar una leyenda. Su historia nos enseña varias cosas. Nos enseña que el exceso siempre llama la atención, para bien o para mal. Nos demuestra que los rumores, aunque sean exagerados o falsos, pueden construir un mito eterno, uno que sobrevive a la verdad. Y nos muestra que la combinación de poder, belleza y extravagancia puede convertirse en un arma de juicio social. Aunque hoy su vida nos pueda parecer bizarra o absurda, la historia de María Antonieta sigue generando debate y una fascinación inagotable. Y es que toca algo universal, esa delgada línea que separa la admiración del escarnio, la fascinación del odio. Su vida es un recordatorio de que la percepción pública puede ser tan poderosa como la realidad, y a veces incluso más. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que se atreven a mirar la historia sin filtro. Dale like, suscríbete y déjame un comentario.
¿Crees que María Antonieta fue una víctima de la propaganda o una reina demasiado extravagante para su época? Porque al final, la historia nunca está muerta, solo se viste de escándalo.